Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar con la primera clase de estadística. Esta es ya los ejercicios. La parte teórica se la dejé en la presentación que está antes del video. La pueden buscar en la página que les indiqué. Pero aquí también vamos a decirle una parte de teoría que es necesario para resolver los ejercicios de distribución de frecuencia para datos agrupados y no agrupados. Entonces empecemos. Primero, ¿qué es lo primero que se hace al recolectar datos de un experimento, de una población, etcétera? Lo primero que hay que hacer es hacer un resumen de estos datos mediante una tabla, y esa tabla se llama tabla de distribución de frecuencia. En él se encuentran varios elementos que más tarde vamos a darle nombre, y vamos a ver cómo se calcula cada uno de ellos. Entonces, como se dijo anteriormente, lo primero que hay que hacer es hacer un resumen en una tabla o tabular esos elementos para que sea más eficiente el estudio de esto. Entonces, ¿qué lleva esta tabla? Esta tabla se llama tabla de distribución de frecuencia y lleva los siguientes elementos: variables o clases. Entonces, ya cuáles son, según la teoría leída anteriormente, ya saben cuáles son las variables o clases. Frecuencia, eso sí vamos a darlo ahorita: frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia acumulada relativa. En caso, las variables o clases dependen si es datos agrupados o no agrupados. Eso también lo vamos a explicar en los ejercicios. Entonces, primero, ¿qué es frecuencia? La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato. Esto, haciendo un resumen de lo que dice ahí, es la cantidad de veces que se repite un dato. Por lo menos la variable azul, entonces uno cuenta cuántas veces se repitió la palabra azul. Por lo menos es un número, el 5, entonces uno busca cuántas veces se repitió el número 5. Depende de, como te digo anteriormente, si los datos son agrupados o no agrupados. Cuando son agrupados los datos, existe un intervalo y uno busca los números que están dentro de ese intervalo. Continúo entonces. Después en los ejercicios vamos a ver cómo se resuelve esto. Frecuencia absoluta, como se dijo, entonces es el número de veces que se repite dicho valor o dicho número en la totalidad de estos. Frecuencia relativa, que se denota por FR porcentaje, es decir, cuánto representa cada uno de estos valores sobre el total de estos. Frecuencia absoluta acumulada es en la sumatoria o la suma de cuántas veces se han repetido los números de determinado sitio a otro, o determinado número a otro número. Se denota con las letras FA y puede ser ascendente como descendente. Frecuencia relativa acumulada se denota con FAR porcentaje, entonces el porcentaje que representa cada una de las frecuencias acumuladas en el total. Para representar esta tabla, no se preocupen por los conceptos de con la práctica uno toma más fácil esto. Entonces, con la realización de esta tabla vienen también los gráficos. Entonces, hay gráficos de barra y gráficos de torta o sectores. Entonces, aquí se le dice algunos requisitos recomendables al construir un gráfico. Primero, evita distorsiones por escala exagerada. Elección adecuada del tipo de gráfico según los objetivos y tamaño del recorrido de las variables. Sencillez y autoexplicación. Esto quiere decir que automáticamente cuando uno ve un gráfico sabe lo que está pasando. Aquí entonces tenemos los gráficos de sectores o tortas y los gráficos de barra. Los gráficos de sectores y tortas
se utilizan cuando hay pocos variables o pocos datos. En cambio, los gráficos de barras cuando ya tienen un número considerable de variables o de datos. Gráfico de sectores. El gráfico de sectores o torta consiste en una figura geométrica, un círculo, el cual se va a dividir en tantos segmentos como tenga el experimento. Y esos segmentos van a tener un ángulo. Entonces, ya saben que el círculo tiene 360 grados. Entonces, según la cantidad de frecuencia relativa que tenga esos datos, con ese dato, la frecuencia relativa, se van a dividir los ángulos. ¿Cuáles son las características de estos gráficos? Primero, nos muestran la frecuencia acumulada. Se prefieren para el tratamiento de datos cualitativos. Cualitativos es de calidad. Esto se utiliza mucho en sus proyectos, ya que aquí hacen encuestas donde dicen que si funcionó o no funcionó, está de acuerdo, en desacuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la mayor área o proporción de la figura representa la mayor frecuencia. La mayor frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato, como dije anteriormente. Son muy fáciles de elaborar y la figura completa equivale a 100%, que son los 360 grados. Paso para su instrucción. Primero, determinar las frecuencias absolutas. Después de esto, determinar la frecuencia relativa. Y de último, dividirlo en segmentos según el ángulo que nos proporciona la frecuencia relativa. Y el diagrama de barra, bueno, son columnas o barras, como ven aquí en el gráfico, que se hace de forma ordenada según la frecuencia que se tenga. Hay que tener en cuenta que la frecuencia va en el eje X y Y y las variables van en el eje X. La frecuencia siempre va en escala. Puede ir de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 10 en 10. Depende de la frecuencia más alta. ¿Cómo realizar una distribución de frecuencia y una gráfica de barras? Bueno, entonces aquí tenemos un ejercicio donde vamos a explicar primero cómo se realiza la gráfica de torta o de sectores y después una gráfica de barras. Tenemos estos datos. Estos datos nos representan una cantidad de errores en facturación en una empresa. Entonces, ¿qué quiere decir el número 1? Que el número 1 quiere decir que existe un error. El 0 no existe un error. El 3 existen 3 errores en facturación. Y así sucesivamente. Entonces, ustedes ven esta tabla y no nos dice nada. Entonces, lo que tenemos que hacer luego de tabular es hacer una distribución de frecuencia. ¿Cómo se hace? Bueno, empezamos con las clases y la frecuencia. Las clases son los números que están presentes en esa tabla. En esa tabla está presente, como ustedes ven, el 0, el 1, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces aquí lo tenemos, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Esos son los números que están presentes en esta tabla. Vamos a buscar la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite el 0 en esta porción de elementos. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces se repite el 0. ¿Cuántas veces se repite el 1? En este caso se repetirían 8 veces. ¿Cuánto el 2? 13 veces. ¿Cuánto el 3? 9. El 4, 4. El 5, 5. Y el 6, 4 veces. Entonces, les dejo a ustedes para que cuenten. Vamos a probar con el 1, a ver si es verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces se repite el número 1. Entonces, esa es la frecuencia, la cantidad de veces que se repite cada elemento. Entonces, aquí sumamos el total de la frecuencia, nos da 50 elementos. Entonces, con este 50 es que vamos a calcular la frecuencia relativa.
Ponemos la frecuencia de la columna de la frecuencia relativa y lo hacemos de esta forma. Decimos, puede ser una regla de 3 o simplemente dividir la frecuencia entre el total. Serían 7 entre 50. En ese caso me da 0.14. Después 8 entre 50. 0.16. 13 entre 50. 26 y así sucesivamente. Con 9 da 0.18, con 4 0.08, con 5 0.1 y con 4 de nuevo 0.08. La suma de las frecuencias relativas tiene que darme 1 o aproximadamente 1. ¿Por qué aproximadamente 1? Porque si, por ejemplo, estamos trabajando con dos decimales y al dividirse 7 entre 50 nos da más, entonces tenemos que recortar esa cifra, y como no estamos trabajando con todos los decimales, aquí no me va a dar 1 exacto, me da 0.98, 0.99, aproximadamente 1. Entonces ya tenemos la clase, la frecuencia relativa, y ahora vamos a ver qué ángulo me proporciona este valor. El ángulo me lo va a dar la frecuencia relativa por 360. ¿Por qué 360? Porque la torta es un círculo y tiene 360 grados. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 0.14 por 360. En este caso nos da 50.4. Lo mismo hacemos con 0.16. Será 0.16 por 360. Da 57.6. Lo mismo con 0.26. Da 93.6. Y se hace el mismo procedimiento para los demás. Fíjense bien que yo les dije que el que tenga más frecuencia va a ser el pedazo de torta más grande, que da 93.6 grados. Es decir, entre todo esto, este va a ser el mayor pedazo. Estamos aquí. Fíjense bien, aquí está la tabla tabulada. Y aquí está la torta hecha o el gráfico de sectores. Fíjense bien que 0.26, que es el color verde, es el pedazo de torta más grande. Entonces, así se hace el diagrama de gráfico de sectores o de torta. Claro, uno para hacer esto a mano tiene que tener primero un transportador para guiar los ángulos que me dicen aquí y un compás para poder hacer el círculo. Por eso que es un poquito tedioso hacerlo a mano. Más adelante le voy a enseñar cómo se hace con el paquete estadístico de Excel. Es muy sencillo, solamente colocamos un dato y lo demás lo hace la computadora. Entonces, por los momentos, este va a ser el primer gráfico que vamos a trabajar, el gráfico de torta o sectores. Y para el otro video vamos a hacer el de barras, mucho más sencillo, mucho más práctico que hacer este, aunque este se utiliza mucho en sus proyectos, en las tesis, etcétera, etcétera, porque son muy pocos los datos. Además, vamos a utilizar para esto el programa Excel, o si ustedes tienen cualquier programa estadístico también lo pueden utilizar, es muy sencillo.